Buenas, somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, del séptimo A. Vamos a presentar el tema Contabilidad Computarizada de Sergio González Romero. Computación. La computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas y en general hardware y software. El hardware describe todos los componentes físicos y electrónicos que forman parte de una computadora, mientras que el software describe todos aquellos programas y aplicaciones que pueden ser procesados por el hardware. La informática. Podemos denominar el contexto de informática como la ciencia que estudia los ordenadores. Las principales funciones de la informática son las siguientes: creación de nuevas computadoras, desarrollo e implementación de los sistemas informáticos, optimización de los sistemas y métodos de los sistemas informáticos ya existentes, creación de nuevas especificaciones de trabajo. La informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria, como por ejemplo la medicina, la ingeniería, la industria, investigación científica, el arte y a nivel empresarial. Desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, controlar, determinar cifras exactas, se ha enfrentado a una tarea rutinaria y repetitiva de cálculos y de gestión. Como respuesta a esa necesidad, el hombre desarrolló herramientas para facilitar la realización de cifras y trabajos de cálculo. Estas herramientas fueron evolucionando de acuerdo al avance del tiempo, hasta llegar a las computadoras u ordenadores. La tecnología de la informática y las comunicaciones han logrado un alto grado de desarrollo, que hoy están en todas partes y la mayoría de las actividades del desarrollo humano, como la educación, el comercio, industria, finanzas, investigación, docencia, entre otros. Conceptos preliminares. Estos términos son necesarios para entender la computación en la informática. Computación e informática es el conjunto de disciplinas técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la informática usando el computador. El computador es la máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión. Datos, término que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. Proceso. Lo realiza el procesador, CPU, que es el encargado de controlar, ordenar, realizar operaciones aritméticas y lógicas, etc. Información. Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es decir, el resultado final. Usuario. Es la persona que hace uso del computador. Programador. Es la persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para obtener el resultado deseado. Un programa. El programa es el conjunto de instrucciones indicadas por el computador. Un programa se llama software. El archivo es un conjunto de datos relacionados entre sí, guardado en algún medio de almacenamiento, como por ejemplo un disquete o un CD. Campo es la unidad de información que forma parte del registro. El registro es el conjunto de unidades o celdas de información o el conjunto de campos. Tabla es el conjunto de registros y en este ejemplo un conjunto sería esto: código alumno, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. Aplicaciones de la informática. En los comienzos de la informática, estas máquinas solo eran utilizadas por grandes instituciones para realizar tareas numéricas complejas. No obstante, con el tiempo el coste de estos equipos ha ido disminuyendo constantemente y de forma paralela se han ido descubriendo nuevos usos de las computadoras. Hoy en día existen pocas actividades en las cuales no tenga incidencia de forma directa o indirecta la informática. Características que motivan la información. Las características que motivan la información son necesidad de un gran volumen de datos, los cuales están relacionados con los datos administrativos. Existencia de datos comunes a múltiples procesos. En estos son utilizados los datos de aplicaciones. Realización repetitiva de tareas rutinarias, la cual se da sobre una gran cantidad de datos. Tratamiento de información geográficamente distribuida. Esta puede ser procesada por computadoras en red. Necesidad de alta precisión y rapidez, la cual se da en la realización de cálculos de gran complejidad. Nuevas tendencias y metodologías.
La información posee una gran amplitud de posibilidades. Hay algunas metodologías y tendencias novedosas que están consiguiendo introducirse en la informática en tareas poco automatizables a primera vista, como por ejemplo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una metodología que estudia el uso de la computadora para imitar el comportamiento inteligente propio del hombre, como el razonamiento, la visión, el aprendizaje, etc. Los programas de inteligencia artificial tienen respuestas cercanas a las humanas. Informática gráfica es uno de los campos de más interés y que crece más rápido dentro de la informática. Este campo incluye una serie de principios de diseño y de uso, orientados a conseguir la visualización de imágenes por computadora con una apariencia lo más cercano posible a la realidad. Realidad virtual es una de las disciplinas más emocionantes de la informática, porque se encamina a la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos que tienen apariencia real. Aplicaciones prácticas de la informática. Procesamiento de datos administrativos. Es el área de aplicación de mayor impacto. De hecho, sin ordenadores, la economía se paralizaría por completo. En este campo se incluye todo lo relacionado con la automatización de las fuentes típicas de gestión empresarial. Aplicaciones industriales y de ingeniería. El ordenador ha tenido un importante papel como una herramienta para facilitar los procesos de diseño y de fabricación de productos. Aplicaciones técnico-científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta imprescindible. En el campo de la investigación debe destacar el uso de los ordenadores para acceder a grandes datos distribuidos por diversos lugares en la web. Aplicaciones médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud. Se incluyen aplicaciones de investigación médica, biológica y farmacéutica. Ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Aplicaciones militares. El uso del ordenador por parte de los gobiernos en aplicaciones militares ha precedido a todas las demás aplicaciones. Destacan los sistemas computarizados de radar, los misiles aerodirigidos, el espionaje militar por satélite artificial. Aplicaciones educativas. Desde su lanzamiento al mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Los ordenadores o computadoras también han sido utilizados para la investigación y la compilación de proyectos estudiantiles. El uso de la informática para la gestión contable. Podemos decir que la aplicación de la informática y concretamente determinados paquetes informáticos permite controlar, mantener y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de las empresas. Nos permite además el manejo de gran cantidad de información. Una buena aplicación va a ser capaz de registrar y controlar una cantidad de información que difícilmente se podría realizar por el método tradicional, aun contando con un buen equipo de trabajo. Gran rapidez del trabajo. Las restricciones temporales, debido a la necesidad de procesar la información de manera casi inmediata, harían de este tipo de empresa un proyecto inviable, si todas las operaciones se tuvieran que realizar sin la ayuda de una aplicación informática. También nos permite en la reducción de errores contables y facilidad en su resolución. Un error puede ser fatal para el buen funcionamiento de la empresa. Con la utilización de los procesos tradicionales se deben llevar a cabo una serie de controles. Para asegurar que las operaciones sean realizadas de manera correcta, en las aplicaciones informáticas de gestión se integran ya una serie de utilidades que te permiten detectar y resolver en cada momento los posibles errores mucho antes de llegar al cierre contable. También nos permite la integración de la información, el registro de las operaciones contables, y permite que los movimientos registrados en cualquier parte del paquete sean inmediatamente transmitidos al resto del mismo, actualizando los ficheros necesarios. Además, en la reducción de costo, nos permite una menor necesidad de personal en el departamento de contabilidad para realizar las mismas tareas. También nos permite obtener más información y así tomar decisiones oportunas. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Primero, identificación de las necesidades. La organización debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio en su visión tecnológica para posibilitar la mejora en sus procesos de negocio. Segundo, selección del sistema. Un sistema de información contable computarizado que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino que vaya más allá.
adicionando valor agregado a los procesos de negocio. Implementación del sistema. Una vez seleccionado el producto software, la fase de implementación podrá comenzar. Y por último, el uso del nuevo sistema. Una vez ejecutadas las fases procedentes, esta es la más difícil, que los usuarios se adapten a los mismos. Estructura de un sistema contable. Los datos se deben clasificar, registrar y resumir. Sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación entre quienes estén interesados en la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Tenemos 3 pasos. Primero, registro de la actividad financiera. Segundo, clasificación de la información. Y por último, resumen de la información. Acceso a la información contable. Utilización de la información contable. La contabilidad va más allá de ser el proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información para su análisis e interpretación. Objetivos de la información contable. Los objetivos de la información contable deben servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección, y tomar decisiones en materia de inversiones y créditos, entre otros. Cualidad de la información contable. La información contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que, además, sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. Es útil cuando es pertinente y confiable. Y es pertinente cuando se posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna, entre otros. Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. La contabilidad es de gran importancia, porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Seguridad del sistema de información contable. Introducción. La seguridad informática busca la protección contra los riesgos ligados a la informática. Estos riesgos son en función de varios elementos, como pueden ser las amenazas que pesan sobre los activos o datos a proteger, vulnerabilidades de estos activos, su sensibilidad, la cual es la conjunción de diferentes factores, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad o accesibilidad, análisis de los riesgos. El activo más importante que posee la empresa es la información y por lo tanto deben existir técnicas que aseguren, más allá de la seguridad física, establecer previsión sobre los equipos en los cuales se almacena. Los objetivos para conseguirlo son: A. Restringir el acceso a los programas y archivos. B. Asegurar que los operadores puedan trabajar, pero que no puedan modificar los programas ni los archivos. C. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos por el procedimiento elegido. D. Asegurar que la información transmitida sea la misma que recibe el destinatario. E. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión entre diferentes puntos y entre otros. Puesta en marcha de una política de seguridad. Generalmente se ocupa exclusivamente de asegurar los derechos de acceso a los datos y recursos, con las herramientas de control y mecanismos de identificación. Por lo tanto, conviene elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización, definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de detectar una posible intrusión y sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los sistemas informáticos. Las amenazas. Deben ser tenido en cuenta las circunstancias no informáticas que pueden afectar los datos, las cuales son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que la única protección posible es la redundancia y la descentralización. Estos fenómenos pueden ser causados por un operador o persona, programas maliciosos, entre ellos virus informático o programas espía o spyware, entre otros, un intruso o persona que consiga acceder a los datos o programas de los cuales no tiene acceso permitido. Estos pueden ser hacker, cracker o script boy. Las copias de seguridad. No es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para nuestros negocios. Por esto debe cumplir con ciertos requisitos tales como: número 1, ser confiable. Esto quiere decir minimizar las probabilidades de error. Número 2, estar fuera de línea en un lugar seguro. Quiere decir que tan pronto se realiza el respaldo de la información, el soporte que almacena este respaldo debe ser desconectado de la computadora y almacenado en un lugar seguro.
Número 3. La forma de recuperación que sea rápida y eficiente. Es decir, probar la confiabilidad del sistema de respaldo, no solo para respaldar, sino también para recuperar. Informatización del proceso contable. Se resume en transformar una serie de datos recogidos por las empresas en información. El programa de contabilidad por el ordenador está diseñado de forma que, a partir de los datos que introduce el contable o contador, los procese y analice, elaborando unos resultados o información necesaria para la empresa. Identificación, recogida y entrada de datos. Un programa de contabilidad requiere una serie de datos mínimos que deben ser introducidos previamente por el contable para poder obtener resultados. Estos datos mínimos son datos identificativos de la empresa, que son de la gestión contable al comenzar su funcionamiento, una serie de datos característicos de la empresa, como su nombre, una clave secreta de acceso, actividades típicas de la empresa, entre otros. Número 2. Plan de cuentas adecuado a las características de la empresa. El profesional contable debe adaptar el plan general de cuentas a la propia empresa, añadiendo o modificando las cuentas que son específicas para el funcionamiento de su empresa. Y número 3, la entrada de datos o asientos. Los asientos a introducir por el profesional contable en el programa aparecen normalmente recogidos en los documentos de uso habitual por la empresa, es decir, facturas, boletas de venta, comprobantes de ingreso, entre otros. El resultado o información final. Una vez que el profesional contable ha introducido los datos y el ordenador ha procesado la información, el ordenador puede ofrecer la información que se le pida. Descripción de los sistemas contables. En el tema anterior, tratado sobre la informatización del proceso contable, estudiamos el ingreso de información y los resultados que muestra el sistema. En esta sesión describiremos cada uno de ellos gráficamente, comparando dos sistemas contables, computarizados, el Syscom y el Contansys, en ese orden. Creación e identificación de la empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa y cómo se ingresan los datos generales. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscom y luego en el Contansys. Syscom. Selección de la empresa. Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o un año de trabajo, indicando la ubicación de los objetivos de los datos. Para la creación de la nueva empresa, se coloca el nombre de esta en el recuadro de descripción y en el recuadro de ruta se coloca la ubicación de los archivos a crearse en el disco duro de la siguiente manera. Se debe tener en cuenta que los directorios, como el nombre de la empresa, no deben tener más de 8 caracteres ni símbolos especiales. Datos generales de la empresa. En esta área se digitará el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los vouchers o comprobantes, además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes. Se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. Contansys. Para la creación de empresas y registro de datos generales, primero se debe hacer clic en la opción Asistente para la creación de empresas, donde aparece la ventana Asistente para la creación de empresas. Segundo, aparece en el campo Código, se activará por defecto un código, la cual servirá para identificar la empresa. Tercero, escribir la razón social de la empresa. Cuarto, escribir la dirección de la empresa. Quinto, escribir el giro o negocio o actividad. Sexto, escribir el RUC de la empresa. Séptimo, elegir el año o periodo contable en el cual se trabajará. Octavo, elegir la plantilla a ser utilizada, en este caso, académica, control por documentos. Noveno, en el rubro ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa y donde se guardarán todos los datos. Clic en el botón aceptar. Décimo, aparecerá la ventana Sistema Contable Financiero. Suite Contansys. Se debe hacer clic en sí. Para un ejemplo se presenta el siguiente documento. Selección de empresa. Primero, como una opción, podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativamente los pasos 2 y 3, anteriormente mencionados. Segundo, se debe hacer clic en la opción Proceso de la barra de menú, donde aparece el menú Procesos. Tercero, se da clic en la elección de la empresa. Aparece la ventana Selección de la empresa a procesar. Cuarto, se escribe o selecciona el año. Se muestran las empresas registradas en dicho año. Quinto, se da clic en la razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado izquierdo del código. Sexto, se escribe el código de usuario personal OADMIN. Séptimo,
Se escribe la clave de usuario personal o dejar en blanco si se utiliza ADIML. Octavo, se da clic en el ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el panel de control y en la barra de los estados indica el año de proceso, la razón social de la empresa o el nombre de usuario. A continuación, la siguiente imagen. Para la selección del mes de trabajo, primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscom y luego en el Contaxis. Cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo al cual queremos ingresar datos, mostrándolo en la parte superior derecha del menú principal. Las opciones que acepta en el sistema para ingresar son de 0 para la apertura del año hasta 13 para el cierre del año. Selección del mes de proceso en el programa Contaxis. Primero, podemos utilizar la opción desplegable ubicada en la barra de herramientas y alternativamente puedo utilizar los pasos 2 y 3. Segundo, dar clic en la opción proceso de la barra de menú, aparece el menú proceso. Tercero, clic en la opción cambio mes de proceso, aparece la ventana cambio de mes de proceso. Cuarto, escribir o seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón aceptar. Y por último, se debe dar clic en el botón aceptar de la ventana cambio de mes a procesar. Se cierra la ventana cambio de mes de procesar y se muestra el mes cambiado en la barra de herramientas. Ingreso del plan de cuenta en el programa Syscom. Primero, el sistema nos presenta los siguientes pasos. Primero, la cuenta. Se define el código de la cuenta para el cual disponemos en un máximo de 10 caracteres. Segundo, el nombre. Se asigna el nombre de cuenta para lo cual disponemos de un máximo de 30 caracteres en alta y baja, mayúsculas y minúsculas. En tercero, nivel de cuenta, que va el balance, los registros y sus cuentas. Cuarto, tipo de cuenta. Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y señala su distribución para emitir los estados financieros. Contaxis. Modificación o personalización de cuentas. Modificación cuenta corriente Banco Continental, cuenta 104-101. Número 1. Podemos utilizar la opción ubicada en el panel de control o alternativamente puede utilizar los pasos 2 y 3. Segundo, clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo y clic en la opción Plan de cuentas. Aparece la ventana Plan de cuentas. 3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar. Número 4. Clic en el botón Modifica. Quinto, en el campo de descripción digitar el nombre de la cuenta, para este caso cuenta corriente Banco Continental. Número 6, clic en el botón Grabar. Número 7, clic en el botón Cerrar. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que previamente les estuve explicando. Ingreso de tipo de vouchers. En este paso se ingresan los tipos de vouchers o comprobantes con los que se identifican las operaciones contables. Estos son definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación, por ejemplo, compras, ventas, ingresos, entre otros. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscom o sistema contable y luego en el Contaxis. El Syscom y el Contaxis. Ingreso de tipo de documento. En este paso se define los tipos de documentos que sustentan las operaciones contables registradas en los vouchers. Primero vemos cómo se ingresa la información en el Syscom y en el Contaxis. En el Syscom solamente lo único que tenemos que hacer es exportar el documento desde Excel directamente hacia el programa. En el Contaxis ingresamos cada documento mediante ingreso propio el programa. Ingreso de tipos de cambio. Este es el paso donde se almacenan los tipos de cambio al día a día que utilizaremos para convertir las operaciones comerciales registradas en el voucher en dólares. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscom y luego cómo se ingresa en el Contaxis. Estructura del formato de estos estados financieros. Este es utilizado y nos permitirá diseñar el formato del balance general en los estados de resultado, función y naturaleza a ser presentados. Primero veremos cómo se ingresa esta información al Syscom y luego al Contaxis. Ingreso de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas primero se ingresa la información, asientos contables, a través de comprobantes o vouchers, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción y cuentas e importes y otros. Una vez registrada la información, se ejecutan algunos procesos contables de actualización para completar datos que son necesarios
para mostrar la información contable y a través de informes. Ingresos de asientos contables. Son los comprobantes que día a día se ingresan en la contabilidad. Contiene 2 o más registros por operación realizada en la empresa. A continuación vemos cómo se ingresan a través del SISCON. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se ingresa a través del CONTAS. Proceso de actualización de la moneda extranjera. Mediante este proceso el sistema genera la diferencia de cambio para las operaciones registradas en moneda extranjera. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON, luego en el CONTAS. Informes. Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadora. Registro de compra. Informe contable que muestra la adquisición que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crédito fiscal en el impuesto a la venta. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el CONTASIS. Libro diario. Informe contable que muestra cronológicamente las transacciones codificadas de acuerdo al plan de cuenta definido por cada empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el CONTASIS. Libro mayor. Este es un informe que muestra las transacciones contables agrupadas por cada cuenta contable y controla así los movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas. Primero veremos cómo se ingresa en el SISCON y luego en el CONTASIS. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo se ingresa en el SISCON y luego en el CONTASIS. Hoja de trabajo. Este es un informe que nos presenta el resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución al balance. Resultados por naturaleza o por función. Primero veremos cómo se ingresa en el SISCON y luego en el CONTASIS. Balance. Informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa. Presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones, su capital, valúos y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Primero veremos cómo se ingresa en el SISCON y luego en el CONTASIS. Estado de resultado. El estado de resultado se ve en dos partes. El estado de resultado por su naturaleza, que es el informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que le den lugar. Estado de resultado por función. Informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio del análisis de la aplicación de las diferentes áreas. Primero veremos cómo se ingresa en el SISCON y luego en el CONTASIS. Introducción a los sistemas expertos. Con esta información pretendo realizar una pequeña introducción al mundo de la inteligencia artificial y más concretamente al campo de los sistemas expertos. Si no sabes qué son o de dónde provienen y para qué sirve este campo de la informática, esta es tu oportunidad para comenzar a adentrarte en el amplio y diferente mundo de la inteligencia artificial. Empecemos definiendo algunos conceptos. ¿Qué son los sistemas expertos? Bajo el término de sistemas expertos, se entiende un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema, puede almacenar conocimientos de expertos de un campo determinado y solucionar un problema mediante deducción de construcciones lógicas. Un sistema experto utiliza técnicas de inteligencia artificial. Los sistemas expertos son uno de los puntos que componen la investigación en el campo de la inteligencia. Un sistema de ordenadores que trabaje con técnicas de inteligencia artificial deberá estar en situación de combinar información de forma inteligente, alcanzar conclusiones y justificarlas, al igual que el resultado final. Los sistemas expertos son una expresión de los sistemas basados en el conocimiento, con aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Finaliza la transición de procesamiento de datos, procesamiento de conocimiento. Los sistemas expertos aplican por norma general en problemas que implican un procedimiento basado en el conocimiento. Pues bien, diréis, ¿qué son las explicaciones que se da para un procedimiento de solución basada en el conocimiento que comprende las siguientes capacidades? Utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias de expertos especializadas, deducción lógica de conclusiones, capaces de interpretar datos ambiguos de diferentes formas, manipulación de conocimientos afectados por valores de probabilidad en el área estratégica o estadística. La función de un sistema experto. La función de un sistema experto es la de aportar soluciones en problemas como si de humanos se tratara, es decir, capaz de encontrar soluciones inteligentes. Entonces hay una pregunta que nace, ¿cómo es posible? Bueno, es posible gracias a que los sistemas lo crean los propios humanos, que son los expertos encargados de introducir y formalizar conocimiento, poniéndolos a disposición de sistemas para que se puedan resolver
de igual forma que lo hubiera hecho un experto humano. Vamos a ver un poco de historia sobre uno a veces piensa que esto es algo moderno, que esto es algo nuevo, pero esto tiene no más de los años 50, se comienza a comenzar esto de los sistemas expertos, los software, hardware y todo lo que tenga que ver con el mundo de computadoras. A comienzos de los años 50, en la conocida universidad MIT, Turing, publicó un libro, Computing Machinery and Intelligence. Este año se dieron varias definiciones de lo que significaba la inteligencia en una máquina sobre lo que denomina la inteligencia artificial. Hay una definición de un gran escritor, Elian Rich. La inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que en estos momentos hacen mejor el hombre. Otra definición de Alexander Spohl en 1971 publicó: defino en su obra Spohl, bajo inteligencia entiendo la capacidad de un ser vivo o una máquina de ordenar informaciones extensas, observadas experiencias, descubrir interrelaciones para extraer de esta forma cosas y poderlas entrelazar entre sí. Sistemas expertos. Es un sistema que emplea conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente requieren de expertos humanos. Los sistemas bien diseñados imitan el proceso de razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos. Un sistema experto es capaz de almacenar conocimiento de un experto en una especialidad determinada y limitada, a su vez de solucionar problemas mediante la deducción y deducción lógica. Componentes de un sistema experto. A continuación nos muestra una breve descripción de cada uno de sus componentes. Tenemos 5 componentes. El primer componente es la base de conocimiento. La base de conocimiento de un sistema experto contiene conocimientos de hechos y de las experiencias de los expertos de un dominio determinado, o sea, de una situación determinada. El mecanismo de referencia es la unidad con la que se extraen conclusiones de base de conocimientos según un método fijo de solución, problemas que están configurados imitando procedimientos de un humano, de los expertos para solucionar problemas. Una conclusión se produce aplicando las reglas sobre los hechos presentes, facultad de ciencias empresariales y la contabilidad computarizada. Las funciones de un mecanismo de inferencia son determinar las acciones que tendrán lugar en un orden de cómo se harán o cómo deberían hacerse, determinar cómo y cuándo se van a procesar estas reglas y, dado el caso, también la elección de las reglas de cómo deberán procesarse. Control del diálogo con el usuario. Esto es muy importante. La decisión sobre los mecanismos de procedimiento de reglas, es decir, estrategias de búsqueda que se implementan, es de vital importancia para la efectividad de este sistema experto. Ante problemas o clases de problemas distintos se estructuran, como es lógico, diferentes mecanismos de inferencias. El mecanismo de inferencia debe estar adaptado al problema para poder solucionarlo. El componente explicativos. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles, tanto por el ingeniero de conocimiento en la fase de comprobación, así como por el usuario. La exactitud de los resultados solo podrá ser controlada naturalmente por los expertos. Siempre es deseable que durante este trabajo de desarrollo del sistema se conozca el grado de progreso del procesamiento del problema. Como hemos dicho con anterioridad, nos puede surgir preguntas como las siguientes. ¿Qué preguntas se plantean y por qué lo hacen? ¿Cómo se ha llegado al sistema o a las soluciones intermedias? ¿Y qué cualidades tienen los distintos objetos? Desarrollo de un sistema experto. Primeramente, para desarrollar un sistema experto se necesita un equipo de desarrollo. Como pueden ver en la imagen, de esta manera está conformado el equipo de expertos, que es un experto, un ingeniero del conocimiento y un usuario, en donde el experto brinda conocimiento al ingeniero del conocimiento para que éste diseñe y estructure el sistema experto basándose en los conocimientos y en las ideas que le aporta el usuario. Métodos auxiliares en el desarrollo. El share. El share es un sistema experto con una base de conocimiento vacía. Es como un lenguaje de programación que permite al ingeniero estructurar y desarrollar el sistema experto. El share también contiene fragmentos, que son marcos previamente diseñados que permiten la interacción entre el ingeniero y la máquina. Durante la ejecución del sistema experto es necesario construir un prototipo, el mismo que debe estar diseñado de una manera que se pueda corregir pasando el tiempo, ya que un sistema experto requiere correcciones o nuevos métodos que permitan al usuario resolver problemas de manera más rápida. Al pasar el tiempo, los prototipos van cambiando, por eso es necesario desarrollar un prototipo denominado Rapid Prototypes, o en español, prototipo rápido.
que quiere decir que este prototipo le va a permitir al ingeniero poder hacer cambios en base a los conocimientos del experto, en base a las soluciones nuevas que se le han presentado para resolver un problema ya propuesto por el usuario. Campos de aplicación. La aplicación de los sistemas expertos será adecuada donde los expertos dispongan de conocimientos complejos en un área muy delimitada, donde no exista algoritmo ya establecido o donde la existencia no pueda solucionar algún problema. Otro campo de aplicación es donde encontramos teoría que resulte prácticamente imposible analizar todos los casos teóricamente imaginables, mediante algoritmos y en un espacio de tiempo realmente corto y razonable. El experto encuentra a menudo una solución al problema gracias a las informaciones que posee sobre el problema y a su experiencia. Mientras esta solución sea susceptible de repetición y de planteamiento del problema, que éste sea claro. Existe un razonamiento que pueda ser producido por un sistema experto, debido a que la estructuración e implementación del conocimiento del experto requiere gran cantidad de trabajo. Solo valdrá la pena realizar el esfuerzo de creación del sistema experto cuando un conocimiento sea válido durante un largo espacio de tiempo y vaya a ser utilizado por el mayor número de personas. Los sistemas expertos ofrecen ayuda para evitar fallos en las labores rutinarias complejas, ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas, diagnosticar los fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación más completas y consistentes. Los sistemas expertos no deben considerarse como solución aislada respecto a otros desarrollos de software. La aplicación del software convencional debe realizarse donde tengan sentido de hacerlo. Otro punto que afecta al sistema del hardware disponible es una situación en la que un sistema sea necesario en muchos otros puntos donde el sistema experto deberá poner a solucionar. En la actualidad hay aparatos de inteligencia artificial muy avanzados, pero que por cuestiones de coste no pueden ser aplicados y por otros puestos de trabajo en los usuarios. Contabilidad sistematizada. Descripción e importancia. A medida que crece un negocio, requiere manejar mayor información contable. El éxito de la administración radica en un adecuado manejo de la contabilidad, que proporcione una información exacta y oportuna. Actualmente existen sistemas tecnológicos que permiten registrar de manera más rápida la información. Estos recursos son el computador y los diferentes programas de contabilidad sistematizada. Contabilidad sistematizada a través de un software. La empresa que desea sistematizar un departamento de contabilidad puede adquirir en el mercado un programa contable que satisfaga las propias necesidades de la empresa, o puede contratar a un experto en sistemas contables para que pueda diseñar el programa a la medida o al requerimiento que la empresa lo desee. Características de un buen programa contable. Una de las características son la flexibilidad, que es la adaptación de esquema del programa de los requerimientos de la empresa, definición de documentos típicos de mayor utilización por la empresa, compatibilidad con otros programas de oficina como los utilizados como el Office, con otros programas contables y financieros, que permita importar y exportar información con otros programas. Fácil manejo. No requiere personal especializado en computación para el manejo de la información. Consulta inmediata de la información contable a cualquier nivel. Seguridad. Clave de acceso. Solo permite la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel. Uniformidad. Plan único de cuentas básico incluido. Presentación permanente del plan de cuentas en pantalla. Reportes básicos requeridos. Plan único de cuentas. Componentes diarios de compatibilidad. Libros mayores y auxiliares. Opciones avanzadas. Que tenga un generador de informes especializado. Facilidad de la actualización del programa. Sistematizar la contabilidad a través de un software. Pasos preliminares. Para iniciar la sistematización de la contabilidad es necesario identificar y definir la empresa, ajustar el catálogo de cuentas, seleccionar el catálogo de cuentas, definir documentos a utilizar, introducir la información requerida, preparación de soporte, identificar y definir la empresa. En este punto es esencial, ya que los programas tienen que almacenar información que será repetitiva y usada durante todas las operaciones y sobre todo en los reportes. Esta información data desde el nombre de la empresa, giros comerciales, dirección, datos tributarios y sobre todo datos de quiénes serán los que manejen el software. Ajustar el catálogo de cuentas. Conviene recordar que la base más importante para el manejo de la contabilidad procesada por computador es el plan de cuentas. Seleccionar el catálogo de cuentas.
Cada empresa, de acuerdo con sus necesidades, selecciona las cuentas del plan contable general revisado e incorpora las cuentas auxiliares o subcuentas. Definir documentos a utilizar. Aquí es necesario tener en cuenta los documentos o comprobantes de pago a utilizar con el sistema contable. En nuestro caso tenemos, según lo de la ley de comprobantes de pago, una relación de documentos debidamente codificada. Introducir la información inicial requerida. Con base en los saldos del último balance, debe prepararse un comprobante identificando de tal manera que el proceso de sistematización pueda relacionarse el comprobante con los saldos iniciales de las cuentas y continuar con el proceso de sistematización. Ejecución de un programa contable. Para la ejecución de un programa contable es necesario tener algunas consideraciones, ya que el proceso es similar con diferentes software. Algunos de ellos son inicio y carga del software contable, clave de seguridad, definición de la empresa, selección de la empresa, digitación e información mediante vouchers, proceso de grabación de documentos, reportes, consolidación de la información contable y la seguridad de la información. El inicio y carga del software contable. Para esto, el software debe de estar instalado en un computador, ya sea de uso individual o corporativo, es decir, en red. El software puede cargarse haciendo clic en su acceso directo o mediante el archivo ejecutable de dicho programa. La clave de seguridad. Los programas generalmente tienen niveles de seguridad que definen o limitan el acceso a los usuarios. Esto es denominado la seguridad. Esta configuración puede ser parcial o completa. La definición de la empresa. En primera instancia, pide los datos generales de la empresa. En esto debemos colocar toda la información necesaria, ya que servirá para la emisión de los reportes y determinación de algunas variables. Como podemos observar en la imagen, se pueden dar cuenta de los diferentes datos que se van a llenar. Selección de la empresa. Aquí debemos definir dos aspectos. La primera es si se está trabajando en una empresa, entonces una vez cargada el software se seguirá adelante. La otra es cuando se lleva la contabilidad independiente. En estos estudios contables, entonces sí tendrás que definir para cada empresa y seleccionar la empresa o actualizar datos o registrar operaciones. Como podemos observar también en la imagen, están los diferentes datos que se suscitan al momento del registro. La digitación de información mediante vouchers. Aquí necesitamos clasificar el origen de las operaciones y de acuerdo a los diarios, subdiarios u otras clasificaciones, seleccionar en qué y mediante qué vouchers se realiza la introducción de los datos que serán almacenados para el programa contable o para el programa del computador. El proceso de grabación de documentos. Este consiste en transcribir los datos del encabezado del comprobante de pago. Estos datos son tipo de comprobante de pago, la fecha, el RUC, el concepto, el vencimiento y etc. De tal forma que cuando consultemos cualquier cuenta obtengamos inmediatamente la información y sus movimientos relativos. Los reportes. Así como las cuentas y los documentos son objetos que podemos manipular o abrir para su consulta, también existen otros objetos llamados reportes. Estos se producen al seleccionarlos. El programa debe de tener varias opciones para los reportes, ya sean estos financieros o de consulta. La consolidación de la información contable. Esta debe darse de entrada a los datos contables para que el programa los incorpore a los archivos o los mantenga actualizados. Además, debe verificarse el movimiento registrado mediante la solicitud de información por pantalla o por impresora. Después de efectuar algunos asientos contables que son de la información adicional que se requiere, el usuario debe de seleccionar la opción que le permita consolidar esto, para de esta manera procesar y mostrar toda la información para lo cual se ha diseñado el programa. Ventajas de la sistematización. Debido a los diferentes avances tecnológicos del momento, se tiene una gran aplicación en todos los campos. La sistematización de la contabilidad es una exigencia para pequeños, medianos y grandes comerciantes, por el sinnúmero de ventajas que ofrece. Como podemos darnos cuenta, tiene diferentes ventajas, como agilizar el proceso contable y presentar la información en forma comprensible y oportuna, reducir el costo de procesamiento, garantizar exactitud en los informes contables, producir gran variedad de reportes, ofrecer uniformidad en la presentación de documentos de contabilidad, reproducir la información detallada y resumida,
facilita el acceso rápido a la información por pantalla o por impresora, o el número de copias nítidas y claras requeridas por la empresa. En consecuencia, la sistematización se ha convertido en un recurso esencial para el manejo de la información contable, lo cual permite a la administración de la empresa contar con la información necesaria para la toma de decisiones. Muchas gracias.